Quiero reiterar los saludos a quienes vienen por primera vez, a Carlos Ibáñez, que no sé hace cuántos años que no nos veíamos, muchos años, 20 años. Imagínense, nos hemos encontrado nuevamente acá, a Sandrita y a la hermana Elizabeth. Realmente ellos vienen de Puerto Montt, llegaron una noche y se van mañana en la mañana y vienen exclusivamente a compartir con nosotros acá. Yo tengo una historia y les voy a contar. Yo con Sandrita nos conocemos, ¿puedo decir cuánto? Nos conocemos hace muchos años. Yo conocí al Señor un día sábado del año 1983. Yo estaba estudiando en Temuco. Imagino un estudiante en otra ciudad donde no conocía a nadie, conocía al Señor ahí. Y el día domingo me invitaron a almorzar a la casa de Sandrita. Ahí estaba su pequeña hija que tenía 2 años, ahora ella es jueza. Es jueza. Y yo recuerdo, imagínense, un estudiante pasando hambre, invitado a almorzar, un pastel de papa, Señor. Y acá yo recuerdo. Desde el día daba gracias al Señor por haberme salvado y daba gracias por el pastor. Realmente Recogió la palabra. Dale de comer a Andrés. Y nos conocemos desde esos años. Cantábamos juntos, predicábamos, cantábamos juntos en las calles, en un tiempo en que no se podían hacer aglomeraciones. A mí me llevaron preso varias veces por estar cantando en la calle. Predicábamos en la universidad desde esos años y Dios ha permitido en este tiempo el volver a reencontrarnos, de volver a retomar esta mitad de tantos años. La hermana Elizabeth también tuvo la oportunidad creo que eso fue ese mismo año, en el 83 y verano del 84, 22 jóvenes en nuestras vacaciones de verano. Salimos a predicar hacia el sur, a Deo. Tuvimos todas nuestras vacaciones. Llegamos hasta Coyhaique a predicar a Deo. Y en nuestra pasada por Puerto Montt, ella nos alojó en su casa. Imagínense, 22 durmiendo en el living, en el patio, de todos lados. Desde esos tiempos conozco. Ella es una mujer de Dios tremenda. ¿Saben? Ella tiene un programa radial en Puerto Montt, donde comparte el Evangelio. Así que son una bendición para nosotros de tenerlas aquí, realmente. Bien, quiero compartir, como decía Pablo, no me he propuesto hablar de ninguna otra cosa que no sea de Jesucristo y de este crucificado. No me motiva ninguna otra cosa el poder compartir la palabra con ustedes hoy día. Y hemos estado hablando durante este tiempo, la semana pasada, quienes estuvieron o quienes han podido repasar lo que hemos estado compartiendo, estuve hablando de que hemos sido creados para pensar y somos responsables de eso. No tenemos excusa. Dios nos capacitó para poder interpretarlo a Él a través de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Les compartí eso. Y Pablo hace una referencia, dice, que las cosas visibles dan de testimonio de que existe un Dios. Y dice, por lo tanto, no tenemos excusa. Porque la creación misma habla de que existe Dios. También les compartí que la palabra es una revelación directa de Dios. Y para entenderla, tenemos que razonar, tenemos que usar nuestra mente. Porque de otra manera, las escrituras son solamente símbolos. Y si no hay nadie que la interprete, no tiene sentido. Y Dios se reveló a través de la escritura. Y a través de Jesucristo dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo visible. En Jesucristo la revelación fue completa. El verbo se hizo visible. Y eso nos lleva a una responsabilidad de usar nuestra mente. Tenemos que conocer al Dios que adoramos. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad si no lo conocemos. Es imposible. Cantaba una canción que me encanta, esa frase que dice, y que tus hijos sepan quiénes son. Porque yo creo que hoy día los cristianos tenemos una crisis de identidad. Y esa crisis de identidad es porque no conocemos quién es nuestro Padre.
Y el desafío para este tiempo en nuestras vidas es conocer a este Dios que se ha revelado, que Él ha puesto todo a nuestra disposición. Basta abrir los ojos y reconocer que Dios existe. Y somos responsables de eso. Bueno, yo compartí eso y yo creo que a través de lo mismo, de este regalo de poder interpretar las cosas, de poder conocer a Dios, se desprenden muchas cosas. Y una de esas es cómo administramos nuestro tiempo. Voy a estar compartiendo durante varios domingos todo esto relacionado, porque yo creo que el hecho de razonar, el hecho de entender, el hecho de tener esta capacidad de distinguir, de interpretar, nos hace responsables. Y para ser responsables, necesariamente tenemos que planificar, tenemos que organizarnos. ¿Ya? Hay un proverbio que dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Yo creo que aquí hay conceptos muy importantes. Los planes bien pensados, pero también ejecutados o planificados, llevan a la prosperidad. Y yo creo que muchas veces adolecemos de estas cosas. Muchas veces hacemos muchas cosas o tenemos muchos planes, pero muchas veces no son planes bien pensados. ¿Ya? Y aquí es donde quiero yo profundizar un poco en este tema, entendiendo ya que fuimos capacitados para pensar, para interpretar y para planificar. Y si quieres que Dios intervenga de forma sobrenatural en tu vida, tienes que tomar una actitud. Si queremos cosas nuevas, no podemos pretender alcanzarlas haciendo lo mismo. Dios en este tiempo nos está desafiando en forma personal y nos está desafiando como iglesia a algo más, a algo mayor. Y para que Dios nos pueda usar necesitamos un enfoque, necesitamos una dirección, o necesitamos, esta palabra que usamos muchas veces, necesitamos una visión. Ya, una visión hacia dónde dirigirnos, hacia dónde correr. Hay tantas cosas, quiero ordenarme, no quiero demorarme mucho, pero quiero que podamos lograr entender esto. Mientras más claro sea nuestra dirección, mientras más estemos enfocados, más efectivos vamos a ser en lo que Dios quiere. Los planes bien pensados y el arduo trabajo nos llevan a la prosperidad. Entonces tenemos que enfocarnos. Muchas veces gastamos, si somos honestos, gastamos nuestras fuerzas y nuestra energía haciendo una infinidad de cosas, pero no vemos los resultados o no logramos los resultados que esperamos. Y yo creo que ahí está el problema. Muchas veces nosotros, y no quiero que me malinterpreten, nosotros muchas veces espiritualizamos muchas cosas cuando hay cosas que ni siquiera por las cuales tenemos que orar, tenemos que hacerlas nomás. ¿Ya? El buscar a Dios, no tengo que orar a ver si el Señor, no, hay que hacerlo. Hay disciplinas que debemos hacerlas solamente. ¿Ya? O muchas veces estamos esperando, no sé, que un ángel venga y tenga una trompeta al lado, despierta. No. Hay cosas que tenemos que ser concretos. Por eso me gusta esta palabra que dice los planes bien pensados, pero también el arduo trabajo. Muchas veces nos enfocamos en un arduo trabajo, pero ni siquiera sabemos con qué propósito lo estamos haciendo. Entonces, por eso es tan importante tener una visión, tener una meta, tener un propósito hacia dónde voy, estar enfocado. Y yo creo que en más de una oportunidad les da un ejemplo. El estar enfocado, el tener un propósito o el tener una visión, nos hace ser efectivos. Por ejemplo, un ejemplo en lo natural. La luz en sí misma o la luz difusa no afecta mucho sobre lo que toca. Pero si tú concentras la luz como en una lupa, tú sabes el efecto que provoca. Puede encender un papel, puede prender la hierba seca, y si la concentras aún más, es decir, si la enfocas aún más,
logramos tener el rayo láser que es capaz de cortar el acero. Y yo creo que en nuestra vida, mientras más enfocados en las cosas del Señor, somos más efectivos. Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener planes, tenemos que tener una dirección. Yo sé en quién he creído, así decía Pablo. Y dio su vida porque tenía claro el propósito de Dios en su vida. Y yo creo que en este tiempo Dios nos quiere llevar a eso. Hay un poder importante cuando nosotros estamos enfocados. La palabra dice en Habacuc creo que es capítulo 2, versículo 1, dice, escribe la visión de tal manera que el que la vea, corra. Es imposible correr si no tienes una visión, o si no estás corriendo para cualquier lado. Y yo creo que Dios en este tiempo lo está llevando a enfocarnos en una dirección y seguir allá, seguir hacia adelante. Ahora, cuando hablo esto, no me refiero solamente a nosotros como iglesia. En lo personal opera el mismo principio. El mismo principio. Tienes que tener un propósito para vivir. Tu vida tiene que estar enfocada. Tienes que saber hacia dónde quieres ir. Es más, tienes que saber y entender qué es lo que Dios quiere de ti. Su voluntad, lo sabemos de memoria, es buena, agradable y perfecta. Y aún así, buscamos nuestros propios caminos, buscamos nuestra propia voluntad. Entonces, yo quiero, como les digo, un poco en esto. Tenemos que enfocar, y esto consiste en enfocar quizás nuestra vida en algunas cosas que son claves. Por ejemplo, y tenemos que ser concretos, por eso, insisto, me gusta este proverbio, que habla de cosas concretas. Habla de planes, habla de pensamientos. En lo práctico, yo creo que a lo mejor, por dar un ejemplo, yo me podría proponer este año, o quienes son papás, podrían proponerse este año quiero ser un mejor padre. Es una buena idea, es un buen sentimiento. Pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. A no ser que tú digas, yo quiero ser un buen padre y me voy a proponer, no sé, juntarme todos los días martes de las 7 a las 9, dedicarla a mi hijo. Eso es concreto, eso lo puedes medir. Y al final del año vas a poder medir si lo cumpliste o no. Pero muchas veces nos planteamos cosas así que en sí son buenas, pero no son concretas. No, este año sí que me voy a dedicar al Señor. Pasa el año y no tienes de dónde evaluar si realmente... ¿Me entienden a dónde quiero llegar? Necesitamos tener un objetivo y planes bien pensados y trabajar en eso. El domingo pasado yo le compartí que nuestra vida como cristianos, Pablo habla de un culto racional, algo que es pensado. Y yo creo que de ahí se desprende que mi adoración es más perfecta, más efectiva, mientras más conozco a Dios. Y yo les he dicho algunas veces, si nuestro conocimiento de Dios no es tan profundo, lo más probable es que cada uno de nosotros esté adorando a un Dios distinto. ¿Ya? Entonces tenemos que profundizar en estas cosas. El manejo de nuestro tiempo es esencial en esto. El tiempo es un recurso y todos somos responsables delante de Dios de qué es lo que hacemos con el tiempo. El tiempo pasa y no se recupera. Entonces somos responsables de administrar bien nuestro tiempo. Si queremos lograr todo lo que era planeado para nosotros, debemos aprender a invertir el tiempo en las cosas que realmente son trascendentales. Yo sé que la mayoría sabe, yo de profesión soy ingeniero, y una de las cosas que me especialicé en los temas de producción, en los sistemas productivos. Y todos los sistemas productivos están relacionados con el tiempo. El tiempo es plata, el tiempo, y es a tal extremo el estudio de los tiempos que mira hasta los movimientos que hacen las personas, todo. Porque el tiempo, si no lo aprovechas, se desperdicia, no lo puedes recuperar.
Entonces, frente a eso, somos responsables. Ahora bien, cuando hablo de ser y de ocupar el tiempo, vivir las cosas del Señor, no estoy hablando de vivir una vida, no sé, cada segundo siguiendo como un esquema. Yo creo que Dios nos da libertad y Dios se empieza a revelar en tu vida. Y tú empiezas a sentir esta necesidad de estar en la presencia de Dios. Yo no voy a ningún lado si tú no vas con nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud. Muchas veces somos dados, y yo digo, hacemos muchas cosas, nos esforzamos, cuando la tenemos hecha, le decimos, Señor, bendice lo que hice. Muchas veces el Señor te puede decir, yo nunca te mandé a hacer eso. Sin embargo, invertí tiempo en algo que Dios nunca me había hiciera. En cambio, si hago lo que Dios quiere que haga, la bendición va incluida. No tengo que pedirla. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, yo creo que muchas veces somos reactivos y no proactivos. Reaccionamos frente a las dificultades. Y yo creo que ese es un error. Cuando estamos delante de las manos de Dios, somos proactivos. Las cosas que no son, se pueden hacer realidad. Si viene el reino de Dios a mi vida, todo es posible. Eso es lo que estábamos cantando. Pero déjenme decirte, no es solamente un canto, es una realidad que se hace posible cuando nosotros empezamos a creer y a vivir de esta manera. Naturalmente, lo sobrenatural. Cuando eso es parte de nuestra vida. No es solamente un canto, no es solamente un lema, es algo que está impregnado en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios es parte nuestra. Hay una versión, yo siempre digo, en el Salmo 119, capítulo 56, en la nueva versión latinoamericana, dice algo que me encanta, dice, y el guardar tu palabra se ha hecho parte de mí. O sea, ya no es algo que yo hago externo, sino que tu palabra es parte mía. Tu palabra se ha hecho parte de mí. Es parte mía, es parte de mi esencia tu palabra. Entonces yo creo que Dios nos quiere llevar a eso. El Señor tiene un propósito diseñado para cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a cada uno. A cada uno. Conoce nuestras virtudes, conoce nuestros defectos, conoce nuestro potencial. Y su plan está diseñado perfectamente para cada uno de nosotros. ¿Ya? Yo siempre digo que si somos únicos, me han escuchado muchas veces esto, si somos únicos, quiere decir que hay algo que cada uno de nosotros hace que nadie más lo puede hacer de la mejor forma. Si somos únicos, el principio es así. Si yo soy único delante de Dios, hay algo que yo puedo hacer mejor que cualquiera. Soy un campeón mundial. El tema es que tengo que descubrir en qué. Y cada uno de nosotros, si somos únicos, somos campeones mundiales en algo. Hay algo que tú puedes hacer que nadie lo puede hacer. El secreto está en descubrir en Dios cuál es ese potencial. Y yo siempre le digo, ¿se imaginan una iglesia de puros campeones mundiales en algo? Yo creo que cuando Dios habla de una iglesia gloriosa se refiere un poco a eso. Que tus hijos sepan quiénes son. Que tú sepas quién eres en Dios. No lo que alguien te dijo, no lo que escuchas de otros. Es algo que viene una revelación directa de Dios a tu vida. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. O sea, aquí hay una revelación que es de espíritu a espíritu. No es algo que escuchas, no es algo que sientes, es una declaración de Dios mismo a tu espíritu que te está diciendo, tú eres mi hijo. Y a eso nos quiere llevar Dios. A eso nos quiere llevar Dios en este tiempo. Y yo creo que en vez de llegar al final de nuestros días y hacernos la pregunta, ¿qué logré? ¿Qué es lo que hice? ¿En qué gasté mi tiempo? ¿O debería haber hecho otras cosas? No sé. Yo prefiero terminar la vida como la terminó Pablo, ¿cierto? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y yo creo que Dios nos está llevando y nos quiere llevar a vivir una vida plena en las cosas de Dios.
¿Ya? Entonces, como les digo, lo hemos repetido tantas veces y lo dije el domingo pasado, ¿cuál es tu motivación para venir cada domingo aquí a este lugar? ¿Qué te motiva? ¿Vienes a adorar a este Dios inmenso? ¿Vienes porque sientes esta necesidad de adorar, sientes esa necesidad de estar en armonía adorando a Dios? ¿O vienes por disciplina? ¿O vienes por costumbre? Yo me hago esas preguntas, ¿saben? Porque creo que Dios tiene cosas grandes. Hemos visto maravillas, pero yo creo que cosas que ni siquiera hemos visto, cosas que ni siquiera hemos oído, están al alcance ahí. Solamente si creemos. Solamente si le amamos, dice. Pues están ahí. Pero tenemos que, planes bien pensados, tenemos que saber hacia dónde Dios nos quiere llevar y estar dispuestos a un trabajo arduo. ¿Ya? Hay varias palabras, yo anoté varios pasajes. ¿No está funcionando esto, parece? Se le agotó la... Ahí sí. Yo creo que esta advertencia que Pablo hace aquí es muy aplicable hoy día en nuestras vidas. Efesios 5, del 15 al 17, dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. La versión Reina Valera dice que sean diligentes. Dice que sean diligentes. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo. Que seamos diligentes. Cuidado, dice aquí, ¿ya? Cuidado con su manera de vivir. Dice, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procura entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que entender eso, porque si no vas a andar tu vida dando palos de ciego. Vas a empezar un camino, a medio camino te vas a dar cuenta que no era, y vas a empezar otro y así. Por eso necesitamos un objetivo, tener claro, yo sé en quién he creído y yo quiero recibir una revelación. ¿Para dónde me quieres llevar, Señor? Nosotros le hemos contado cuando comenzamos la iglesia aquí con Milay, podríamos haber tenido, no sé, una vida tranquila en algún sentido, viéndolo desde el punto de vista humano, pero nosotros dijimos, Señor, queremos vivir los mejores años de nuestra vida, de aquí para adelante. Y yo creo que cuando uno se pone en la brecha del Señor, el Señor le da propósito, le da sentido. Y ahí no importa la edad, no importa nada. Si Dios te toma, no importa nada. Pero tenemos que buscar, tenemos que ser intencionales en eso. Entonces, yo podría hacerte la pregunta, ¿qué quieres que haga Dios hoy día en tu vida? ¿Estoy empleando mi tiempo en las cosas que realmente importan? ¿Estoy empleando el tiempo en mis planes? ¿O quiero entender los planes de Dios para la vida y invertir todo ahí? Son preguntas distintas. Son preguntas distintas. Ahora, como mayordomo de este precioso recurso que es el tiempo, que si se nos va, se nos fue, no va. Como mayordomos de esto, tenemos que buscar, entender y siempre debemos considerar si estamos viviendo conforme a los planes de Dios para nuestra vida. Suena bonito, pero hemos sido llamados a eso. Llamados a eso. O si no, te aseguro, vas a poder empeñar tu vida, gastar esfuerzo, recursos en emprender algo que lo más probable te lleve a la deriva. Pero si buscas las cosas de Dios, estás asegurado. Su voluntad, repito, es buena, es agradable y es perfecta para ti. Es perfecta. Entonces, aquí en dos conceptos, podríamos preguntarme, y bueno, ¿y cómo ocupo mi tiempo entonces? Yo creo que Jesús ha sido la persona que vivió plenamente su vida
Y yo creo que él es el reflejo y es donde tenemos que ir a mirar. ¿Cómo vivió su vida él? ¿Cómo vivió su vida? Y aquí hay varias cosas que podemos descartar. Como les digo, yo voy a estar compartiendo varios domingos acerca de esto, así que hermana Sandrita van a tener que venir el otro domingo. Pero yo quiero fijarme en esto. Me pidieron que hiciera algo y voy a dejar esto para que ustedes estudien, para que tengan tarea para la casa. ¿Ya? Porque se la he dado en bandeja todos los días. Así que ahora quiero que empiecen a escudriñar la escritura, ¿ya? Entonces, si Jesús era la persona que ha tenido una vida totalmente equilibrada, o ocupó el tiempo plenamente, lo tenemos que tener como ejemplo. Y quizás si miramos o pudiéramos imaginarnos cuál era la agenda de nuestro Señor, podríamos decir que su agenda contaba de estos valores, estos principios fundamentales. Decía, la primera de ellas era la comunión con el Padre, ¿cierto? Dice ahí en esa escritura, en Marcos 1:35, ustedes la van a buscar y la van a leer después, dice que él levantándose muy temprano, aún siendo oscuro, iba y buscaba la comunión con el Padre. Así empezaba el día. Esta era su agenda. Eso dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, aún siendo oscuro, iba y buscaba, iba a un lugar desierto y ahí oraba. Ahora, yo me hago una pregunta. Si el Hijo de Dios sentía esa necesidad, ¿cuánto más nosotros? Si Él, siendo el Hijo de Dios, tenía esta como primera parte en su agenda, ¿cuánto más nosotros? Que a veces despertamos y empezamos el día y nos damos cuenta que se nos pasó el día y se nos pasó el día. Pero Jesús tenía esto. Esta era su agenda. Nuestra prioridad absoluta para crecer en nuestra relación con Dios y recibir su guía debe comenzar de esta manera, buscando a Dios de la misma manera en que lo hacía Jesús. No importa lo mucho que podamos lograr en el día, pero si no hemos sometido los planes a Dios, les aseguro que siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar algo. Entonces, la primera cosa en nuestra agenda debe ser esto. Levantándose muy de mañana, aún siendo oscuro, era lo primero que hacían en el día. Y después vemos nosotros, ¿cierto?, la vida de Jesús, nos maravillamos en sus milagros, nos maravillamos en las cosas que hacía. Pero su día no empezaba así. Primera cosa. La segunda cosa era entablando relaciones. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo, dice que es como un hermano en los tiempos de angustia o de aflicción. Eso dice el proverbio. Me encanta los proverbios. Dice eso, ¿cierto? Ya. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en los tiempos de aflicciones. ¿Saben? Entablando relaciones, esto es tan importante. Si para Dios lo más importante son las personas, ¿qué debiera ser importante para nosotros? Las personas. Hemos sido llamados a eso. Si para Él es importante, para nosotros debiera ser lo mismo. Jesús pasó sus primeros años con su familia y sus 3 últimos años pasó con sus discípulos y que al final de sus días ya no los llamó discípulos, los llamó amigos. Es importante esto de entablar relaciones. Para que nuestra relación con nuestros seres queridos, voy a leer porque anoté algunas cosas, se desarrolle, es necesario que estemos disponibles para ellos y que tomemos parte en sus vidas. Entonces, es por esto que debemos evitar que las tareas se vuelvan más importantes que las personas. Repito, debemos evitar que las tareas que nos toque hacer sean más importantes que las personas. ¿Y dónde empieza esto? En lo más profundo, en nuestra familia. Ojo, si para ti venir a la iglesia
es para evadir responsabilidad en tu casa, déjame decirte, está ahí un problema súper grave. Porque eres responsable de lo que está pasando en tu casa, en tus relaciones. Y de repente, si no vives de esta manera, vienes a la iglesia con una excusa. Y yo conocí en algún tiempo gente que le encantaba estar en la iglesia, pero era porque no quería estar en la casa. Me explico. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a venir aquí, a estar juntos, a abrazarnos? Salmo 133 que dice, qué bueno, qué es agradable estar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a recitar y dice que es como el rocío del monte de Hebrón. Si lo situamos en aquellos tiempos, el rocío del monte de Hebrón, que es un lugar montañoso, que es el límite natural con el Líbano, era, de hecho, en el tiempo de hoy día es un centro de esquí. Entonces, el hecho de estar ahí generaba un rocío que le daba vida a todo el valle, a un valle desértico. Entonces, miren lo que la figura que está diciendo aquí el salmista. Dice que el estar junto es como el rocío del monte, porque dice, ahí trae Dios vida. No, trae, dice, bendición y vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es tu motivación para venir? Oh, me alegré con los que me dijeron, iremos a la casa del Señor. ¿Vienes así? ¿O vienes obligado? Porque sabes que si no vienes, chuta, vas a andar todo el día, chuta, no fui a la iglesia. ¿Ah? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué haces lo que haces? Es clave, es clave. Es clave para vivir la vida que Dios nos está llamando a vivir de esta manera. Entonces, como les digo, debemos evitar que nuestras tareas sean más importantes que las personas. Y esta ha sido como nuestra filosofía de iglesia todo este tiempo. Si tú te fijas, las actividades en sí como iglesia, tenemos nuestro domingo y las reuniones de grupo, no tenemos nada más. Nada más. Porque queremos priorizar en este tiempo tu relación con tu familia, tu vida. Y eso es clave. Vamos a ir agregando, les voy a ir contando durante el año, vamos a hacer algunos cursos y van a ser los días domingo antes de la reunión. Nos vamos a tomar un tiempo, algunos sábados, cada 2 meses, creo que lo programamos, los domingos, vamos a hacer cursos de las 10 a las 10:45 y volvemos a la reunión. Ahí va a haber un break, vamos a hacer un break rico, por último los vamos a cachar para que vengan al break, ¿ya? Pero queremos hacer eso, ¿ya? Queremos tocar temas específicos, ¿ya? Porque, como les digo, tenemos que conocer al Dios que adoramos, tenemos que saber quiénes somos, como cantamos, y tenemos que entender cuál es nuestro propósito como iglesia. Yo siempre digo, yo no creo que Dios nos haya llamado o te haya llamado a ti para que calientes una silla aquí. Dios nos está llamando a algo mayor en este tiempo. Amén. Otra cosa, trabajando. Quizás es un poco lo que les decía, quizás esta es la esfera que más nos cuesta, ¿ya? El trabajo. A veces nos involucramos en hacer cosas y hacemos cosas y de repente no sabemos por qué estamos haciendo tantas cosas. Es importante. Jesús decía que Él no hacía nada que no recibía del Padre que tenía que hacer. Era concreto. Nosotros de repente nos damos vueltas y no somos concretos en las cosas que Dios nos dice que hagamos. Entonces, yo como les digo, esto es tan importante entenderlo. Dice, en Colosenses 3:23, dice, todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como si lo hicieran para Dios y no para los hombres. Algo así dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer cosas, tenemos que ser concretos, tenemos que trabajar. Pero si estamos desenfocados, vamos a gastar nuestra energía en cualquier cosa. En cualquier cosa. Lo importante es trabajar, invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos en las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque eso lleva fruto, eso lleva bendición. Lo demás es darse vuelta de carnero y no lograr nada. Tenemos que ser concretos en esto. Me estoy adelantando. Bueno, Jesús sabía exactamente cómo mantener el equilibrio, pues hacía solamente lo que el Padre
le decía que tenía que hacer. Y cuando había interrupciones, él aprovechaba, sanaba, oraba por la gente, pero él sabía lo que tenía que hacer. Y cuando era interrumpido, glorificaba a Dios sanando gente y haciendo cosas, milagros. Una vida enfocada, empezando buscando al Padre, teniendo este concepto de familia, de que hoy día somos el cuerpo de Cristo, somos los representantes del cielo aquí en la tierra. Suena bonito, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y trabajando. La otra cosa es adorando. Ahí no noté pasaje porque usted mire toda la vida de Jesús. Su vida era una vida de adoración. Así que la tarea de ustedes es llenar ese, mire, dejé un punto de 5 para que ustedes lo llenaran. Y la tarea es facilísima. Abre un evangelio y va a ver cómo era la vida de Jesús. Era una vida de adoración. Era una vida de adoración. Y el último punto, ¿saben? Hay una palabra, hay una versión, no recuerdo cuál es de la Escritura, que dice, generalmente en las traducciones dice que Jesús iba a la sinagoga como tenía por costumbre. Hay otras versiones que dicen que iba al templo y la sinagoga como tenía por costumbre. Y yo creo que él tenía como costumbre, aunque en varias versiones no dice de ir al templo, yo creo que sí tenía esa costumbre, porque si ustedes se fijan, cuando Jesús se fue al cielo, dice que los discípulos regularmente y permanecían, dice, en el templo, en las oraciones por las casas, era parte de su vida. Era parte de su vida el adorar. Quizás, y yo he escuchado que ahora muchas veces han dicho, yo no necesito ir a la iglesia para ser un cristiano. Y saben, es una verdad. Pero el no pertenecer a una iglesia local te priva de una inmensidad de bendiciones. Porque hemos sido llamados a vivir en armonía, en comunidad. Porque ahí se manifiesta el reino en medio nuestro. Entonces, eso le cambia el sentido. Me alegré, como les decía el Salmo 122, 1, me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Creo que en alguna oportunidad compartí un poco de esto. Muchas veces nosotros fuimos educados a venir a la iglesia por disciplina, pero hay un momento cuando la disciplina se transforma en deleite. A veces tenemos que disciplinarnos en ciertas cosas, pero una cosa distinta es vivir por deleite. Yo me alegré. ¡Cuán delicioso es habitar! Es un deleite. ¿Viene por obligación o viene por deleite? Esa es la pregunta. Es tan delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 1. Sino que en la ley de Jehová está su disciplina. No dice eso. Está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, empezamos con estas prácticas con disciplinas espirituales, pero en el caminar se transforman en un deleite. Yo me deleito en la palabra, me deleito en estar juntos. Y así la vida tiene otro sentido. A eso nos quiere llevar Dios. Y el último, relajándose, ahí puse un pasaje yo, quizás... la Biblia no es explícita en que Jesús bromeara o se riera con los discípulos, pero si uno hace un análisis, el hecho de que se le acercaran los niños lo dice mucho de su carácter. Los niños no se acercan a alguien que habla, que predique, ¿no? Jesús tiene que haber tenido algo que atraía a los niños. Yo creo que en ese sentido era relajado. Si se le acercaban a los niños era porque había algo. Entonces, eso es clave también de nuestra vida. ¿Por dónde voy? Ya, como decía, él quizás no describe esto, pero Dios nos ha llamado a vivir una vida alegre. Si bien estamos hablando de una agenda, esta agenda no es represiva. Generalmente nosotros tenemos la agenda como que te encuadre. No, esta agenda que seguía Jesús es una agenda que nos da libertad.
libertad para vivir todo lo que Él ha prometido para nosotros. Ya, Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos? ¿Saben? Cuando tenemos las prioridades correctas, podemos vivir una vida plena en el Señor. Plena en el Señor. Haciendo lo que Él quiere que hagamos. Desgastando nuestro tiempo en las cosas que realmente importan. Viviendo de una manera concreta lo que era prometido. Y yo siempre les digo, yo creo que este tiempo es un tiempo de promesas cumplidas. Y tenemos que vivir siempre este pasaje, cosas que ojo no vio, cosas que siempre lo vemos como una promesa. ¿Y saben por qué? Porque no creemos que puede ser una realidad hoy día. Y yo creo que Dios hoy día nos está llevando y nos quiere llevar de tanto estar en su presencia a ver cosas que nunca nos imaginamos ver. A escuchar cosas que nunca nos imaginamos. A que nuestro corazón empieza a arder por cosas que nunca imaginó. Si Dios ha hecho tantos milagros con lo visible que tenemos aquí, la pregunta es, ¿cuánto más quiere hacer con tu corazón? Porque al final de cuentas, a Él, más que todo esto, le interesa tu vida, le interesa tu corazón. ¿Cuánto más Dios quiere hacer cosas contigo? Importante para reflexionar. Una gente equilibrada, entonces, debemos determinar qué es lo más importante para ti. Jesús sabía lo que era más importante y se apartaba y buscaba al Señor. La primera cosa, tenemos que ver qué es lo más importante para tu vida. Yo anoté algo aquí, ustedes saben, de repente me pongo a escribir y me gustan las frases que escribo, por eso las escribo para... Dice, es posible que queramos pasar más tiempo con nuestra familia, con el Señor, eso es bueno. Pero si no lo hacemos, entonces no es una prioridad. Quizás yo pueda decir, no, mi prioridad es estar más con mi familia. Y es un buen sentir, es un buen deseo. Pero si no lo practicas, no es tu prioridad. Al final las prioridades se reflejan en lo que haces, en lo concreto. No en lo que piensas, no en lo que deseas, sino en lo que realmente haces. Porque lo que tú haces son prioridades para tu vida. Los demás son buenas ideas, buenos conceptos, pero lo concreto, lo que tú estás haciendo, lo haces porque es una prioridad para ti. ¿Ya? Eso debemos entenderlo. ¿Qué es lo primero para ti? Para Jesús ya tenemos claro lo que era. David tenía claro cuáles eran sus prioridades. Salmo 119, 34. Enséñame, Jehová, tu estatuto. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Él sabía cuáles eran sus prioridades. Sabía cuáles eran. ¿Cuáles son tus prioridades hoy día? ¿Sabes a dónde te quiere llevar Dios? Tenemos que buscar a Dios. ¿Saben? Esto no es un juego, nos alegramos. Amamos lo que Dios está haciendo, pero Dios nos está desafiando a más cada día. Cada día a más, a más. Pregúntale al Señor, la segunda cosa, ¿cuál es el plan para ti? Tú no puedes vivir del plan de otro. No puedes vivir de la fe de otro. Es una relación de espíritu a espíritu. Romanos 11:16. Es algo directo con Dios. Dios quiere algo contigo. Contigo. Y como eres único, tiene algo especial para ti. Porque Él te conoce. Sabe lo que realmente necesitas. Sabes dónde está tu potencial. Pero tienes que ponerte a los pies de Él. No hay otra manera de vivir esta vida. Y la última cosa, pedir que nos ayude a no perder de vista el objetivo. Y yo anoté esto, no lo tenía anotado. Y conversábamos anoche en la mesa con Sandrita, con la hermana Elizabeth, que decíamos, nos ponemos a mirar para atrás y nos damos cuenta cómo Dios ha tejido toda nuestra vida. Y quizás las cosas que eran prioridad en ese tiempo no lo son hoy día, pero el objetivo siempre ha sido el mismo. Y hoy día han pasado los años y sentimos esta misma pasión de hablar por Dios, de hacer algo. Se junta, ella
hace artesanía. Le vamos a dar el dato ahí para que te sigan y hace talleres de artesanía y ahí contacta a tanta gente, tanta mujer, y le habla del Señor y todo. Entonces yo decía, Señor, ¿qué quieres con nosotros en este tiempo? Porque Dios tiene planes y va a hacer cosas siempre en la medida que estemos dispuestos. Y yo no me quiero encasillar y quizás lo que estamos haciendo hoy día, en un par de meses o de años, ya no sea la prioridad, sea otra. Pero el objetivo, la meta es la misma. Siempre va a ser la misma. Porque no dependemos de lo que hacemos, sino de lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Sí? A ver. Recuerda que una gente equilibrada no restringe tu libertad. Nos libera para que lleguemos a hacer lo que Dios quiere que seamos y para que logremos lo que Él desea. Y esa es la mejor, la más maravillosa manera de vivir la vida. Es la mejor manera de vivir la vida. Vuelvo a repetir el pasaje con el que empecé. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Creen que los días son malos? Esto va sentido de estudiar. Bueno, también es verdad que debemos ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Y sigue, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que debe ser el motor que te guía a avanzar. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Amén. Miren, me acordé de un... Empecé ya, como les digo, me acordé de un pasaje ya. Proverbio 19 creo que es. A ver. Y creo que tiene que ver mucho con esto también. No sé si 19 o 21. Estuve leyendo esto y dije, y no lo anoté. Sí, Proverbios 19, 21. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, lo que está diciendo ahí es que nosotros podemos generar muchos planes y gastar nuestra vida en muchos planes. Al final los que van a permanecer son los planes del Señor. ¿Ya? Entonces, si hay algo, si yo quiero que algo prevalezca, tengo que hacer los planes que el Señor quiere que haga, porque eso va a permanecer. Repito, Proverbios 19, 21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Otra versión, los planes en el corazón del hombre hay muchos planes. O generamos planes, o vivimos por muchos planes, pero al final lo que van a permanecer son los planes del Señor. ¿En qué planes estás gastando tu tiempo, tu vida? Los planes de Dios van a permanecer. Y vale la pena invertir en eso. Y el versículo 23 dice, el temor del Señor conduce a la vida y da un sueño tranquilo y evita los problemas. ¿Te cuesta dormir? Aquí está la solución. Dice, el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Proverbios 19, 22. Entonces, yo quiero invitarte a reflexionar un minuto y vamos a orar. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo hoy día? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces en cualquier cosa, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Con qué despiertas tú de esto voy a hacer hoy día? ¿Cuáles son las motivaciones para vivir? ¿O vives el día esperando, me arreglo de acuerdo a cómo se vaya dando el día? Te invito a que comiences a armar tu agenda en base a prioridades. Pero la número 1, empieza a buscar a Dios. La número 1.
y te vas a dar cuenta que todo lo demás se va a empezar a ordenar. Pero la primera cosa es buscar al Señor. ¿Qué está ocupando el primer lugar hoy día en tu vida? ¿En qué gastas tu energía cada día? ¿En qué se consume tu pensamiento día a día? ¿Qué es lo que te quita el sueño todos los días? ¿Cuáles son las prioridades? Ahí en el lugar donde estás, no quiero, piensa un poco en esto y vamos a orar. Vamos a orar. No estoy diciendo que no tengas problemas, no estoy diciendo que no tengas dificultades. Van a estar ahí. El Señor le dijo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? Yo esto no lo estoy diciendo como algo que tengo superado. Al compartir y al escribir esto me di cuenta de muchas cosas que tengo que empezar a arreglar en mi vida. Pero quiero avanzar. Quiero avanzar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Esta palabra que trae vida, Señor, que nos confronta, pero también nos da dirección. Esta palabra que nos corrige, pero que también